Buenas Mm, noches. Buenas Buenas noches, Ignacio. noches. Buenas noches. Ok, bueno, perdonen, pero estaba leyendo algún mensaje aquí. Buenas noches, muchísimas gracias por estar en esta Buenas noches para todos. cuarta sesión de nuestro módulo de la historia colectiva de la muerte y el morir. Y quisiera, como todas las semanas, como estas semanas que han pasado, invitar a alguien o a algunos que quisieran hacer un resumen de lo que hemos visto esta semana. Esto porque hay algunos que no han entrado a algunas sesiones y aunque las han visto, perdón, en diferido, pues nos sirve este pequeño resumen. ¿Quién se apunta? Yo me apunto. Gracias. Perdón que no ponga mi cámara, pero estoy, No, no, estoy no, haciendo la cena. Ya voy a no, terminar y me siento a poner atención. no te Eh, preocupes, Irene, gracias. pues hemos visto la historia de cómo ha visto el hombre y cómo ha lidiado la humanidad con la muerte, cómo ha ido evolucionando el pensamiento del morir, de prepararnos para la muerte. Pues en la primera clase vimos al hombre de las cavernas, a los nómadas que no estaban tan involucrados con el tema. Yo creo que no lograron profundizar tanto, estaban tan ocupados en sobrevivir que no lograron profundizar en esto. Y luego pues ya fuimos avanzando en la línea del tiempo a las ciudades ya establecidas, ya vinieron las enfermedades, el lidiar, ¿verdad? Ya con pensamiento un poco más crítico de parte de las sociedades con ese proceso de morir. Y en la última clase vimos ya la era moderna, ¿verdad? Cómo fue evolucionando, cómo ha ido evolucionando el tema. Eso es lo que yo puedo aportar. Gracias, Irene. Sophie. Sí, buenas noches. Solo para complementar, también nos surgimos, surgió la clase pasada la pregunta de cómo y por qué evolucionaron, ¿verdad? Apareció Lewis Montfort, que lo que él quería era resolver los problemas que las ciudades empiezan a tener. Me pareció, pues lo que yo puse, la diferencia entre la era pastoral y la era de la ciudad, es que en la era pastoral la participación de la familia con el enfermo pues era muy débil y que ya surgió, ahora que por eso evolucionó, que en la era de la ciudad pues ya las personas, la familia y tanto el enfermo tenían más decisiones. El sistema de salud pues mejoró, ya se unieron, ¿verdad? Tres principales profesiones que eran los médicos, los abogados y los sacerdotes. Y que pues al final todo eso lo que quería era más mejorar, ¿verdad? El morir de la persona, ¿verdad? Muchísimas gracias, Sophie. Pues Sí, yo, sí, yo sí, quisiera sí, sí, por agregar, favor. licenciada, no tengo la manita, entonces disculpe que haya tomado la palabra. No, no se preocupe. Sí, usted hizo resaltar, como decía la compañera, estas nuevas profesiones, pero también como también toda esta evolución nos trajo nuevas enfermedades también, enfermedades virulentas, epidemias, y cómo la salud pasó también, no eran épocas donde había también mucha higiene, y esto era lo que provocaba todas esas enfermedades, y bueno, también esto la consecuencia pues eran enfermedades muchas veces mortales, como también estuvo pues la atención de los enfermos, y entre las nuevas enfermedades que se mencionaron estaban las cardíacas, las pulmonares y las debidas al sedentarismo, porque ya la gente al haberse instalado, pues hacía como menos, posiblemente menos ejercicio. Así que las enfermedades del corazón y cosas que usted comentó. Gracias, licenciada. Gracias, muchísimas gracias, Beatriz. Raúl.
Sí, buenas noches a todos. Creo que un punto importante, lo vimos la semana pasada, también fue que la expectativa de vida en los tiempos actuales es más alta, ¿verdad? Por lo cual las personas vivimos más, ¿verdad? Y entonces creo que también al llegar a más años de vida, el proceso de muerte nos es a veces hasta complicado aceptarlo. Creo que lo comentamos que pues hoy las personas, la expectativa de vida es alta, por lo cual nos enfrentamos a nuevas enfermedades. Estaba lo que decía la compañera ahorita, ¿verdad? Entonces también creo que eso ha modificado ahora la concepción de la muerte, ¿verdad? Como vivimos más, pues queremos seguir viviendo más, ¿verdad? Exacto. Gracias, licenciada. Gracias, Raúl. Gracias a todos por participar. Pues sí, hemos visto el manejo de la buena muerte, eh, la mala muerte y la inentendida muerte, ¿verdad? Hemos visto durante estas semanas representaciones y aspiraciones de lo que es el ideal de la buena muerte. Esta habilidad de lograr una buena muerte o de gestionarla de mejor manera radica principalmente en un prerequisito y que es algo irónico, por cierto, ¿verdad? Que es tener o mantener una salud razonable en estas, por lo menos en estas últimas 2 semanas más hoy. Si alguien muere repentinamente, por ejemplo, esto podría, no necesariamente, pero podría borrar la oportunidad de preparar eh, un alcance central de la buena muerte en la historia de la persona y de la familia. Si no existe preparación para la muerte, en la actualidad, pues se considera una mala muerte desde la perspectiva de tener un proceso, ¿verdad? Y llevar a cabo un proceso. Y esto en base a nuestras sesiones anteriores. Recuerden que la tasa alta de mortalidad y de malas muertes mantuvieron a las sociedades en una alerta constante, una alerta ideológica, por así decirlo, constante. Y estos son los motivadores culturales clave y las razones por las que la buena muerte sigue siendo una idea, un imaginario realmente, en lugar de ser una realidad generalizada. Entonces el concepto de morir se convirtió enteramente en un modelo económico y privado, lo vimos la última semana, alejado de toda consideración comunitaria y se volvió un concepto personal más que un concepto comunitario y la preparación también hacia la muerte formalmente eh, con ella se prescribió un concepto personal que inicia con el ya no tomar en cuenta a la comunidad para sus decisiones, sino hacerlo de forma familiar con sus propios rituales. Pero sí se volvió un acto de estatus y del nacimiento, por supuesto, vemos el nacimiento de tradiciones y de tendencias de la época, ¿verdad? Si logramos ver que la posición económica considerada alta o media alta, eh, tiende a tener más libertad a crear esas normas internas en cada familia y que la muerte ahora representa el perder el control, perder la dignidad y la paz mental, no solo el tema físico, ¿verdad? La muerte, por supuesto, no se puede y no se podía detener, no había cura para todos los padecimientos ni consolación, pero sí se podía manejar o gestionar de la mejor manera desde eh, el surgimiento de estas tres nuevas profesiones que la acompañaban, ¿verdad? El sacerdote, el médico y el sacerdote, el médico y el abogado. Entonces recordemos a Mumford, que él observó la muerte y sus conceptos nuevos lo llevaron a pensar que la clase media era quien determinaba las nuevas tradiciones y los médicos y sacerdotes y abogados quienes la administraban para ellos, ¿verdad? Entonces tenemos hoy la era cosmopolitana y pues
para mí es bien interesante siempre esto, ¿verdad? Porque las cosas que un día fueron simples, hoy son realmente muy complejas y las cosas que un día fueron complejas, hoy son simples. La mentalidad o el pensamiento cosmopolitano ha puesto al moribundo de cabeza. La muerte en el mundo de hoy está llena de pruebas, demonios y peligros. El viaje al otro mundo para unos es un dulce reencuentro y para otros es la nada. Podría ser simplemente la nada. Entonces vamos a ver el crecimiento exponencial en esta última sesión de la modernidad. Tiene mucho que ver con el tema de la muerte, como, bueno, como nosotros vemos la muerte y como la velocidad que toma este crecimiento exponencial en la modernidad, pues afecta también el tema de la muerte. El contexto social y físico de la modernidad, el contexto epidemiológico. Vamos a hacer un breve resumen de esto eh, de la muerte en la era cosmopolita y el nacimiento de la muerte vergonzosa. Por favor, se recuerdan que a partir del momento en que yo presento estas diapositivas, a veces es difícil verlos, pero pueden en cualquier momento hablar, en ningún momento me interrumpe. Entonces tenemos el crecimiento exponencial de la modernidad. El organismo más pequeño en el mundo y la mayor causa de muertes hoy en día es un virus. Realmente son tan diminutos que pueden invadir a las bacterias. Ellos viajan suavemente sin poder reproducirse ellos mismos. Ellos necesitan replicar toda su maquinería en otros seres o animales para reproducirse. En otras palabras, los virus son parásitos. Aquí, el hecho es que somos organismos vivos, ya sea que seamos mujer, hombre, jirafa, un árbol. Lo que tenemos en común es que somos portadores de información. Y esto es justo lo que este tema de la información es lo que nos lleva a un dato importante sobre el tema de la muerte. Esto es ancestral de compartir información, se ha modificado de era en era. Ustedes lo han visto, claro que nosotros hemos visto como un pincelazo y pequeños datos de lo que es la historia, pero podemos ver ahora que frecuentemente se conversa sobre la modernidad y estos teoristas sociales consideran, como Manuel Castells, eh, que la sociedad es una red. Y él describe que el nuevo mundo nació de una red humana. Este pensamiento inicia a finales de los años 60 con la revolución de la telecomunicación y el señor Manuel Castells dice que el poder no reside en las instituciones, tampoco reside en las grandes corporaciones, sino que está localizada en las redes, que son la estructura de nuestra sociedad. Este es un muy buen libro, se los recomiendo. Entonces, tenemos también a Anthony Giddens, que él coloca esta explosión de la telecomunicación como una sociedad de consumo. Somos realmente una sociedad de consumo en la posmodernidad, el postindustrial, postcapitalismo y como la alta modernidad, somos sociedades de consumo. Entonces, la situación es que para los comentaristas o los teoristas del tema de la muerte, pareciera como que hay una sensación de una repentina aceleración en la vida. Esto tecnológico nos aceleró, es lo que dicen ellos. Y hay aún dentro de los académicos una cierta conmoción acerca de exactamente cuándo nos volvimos modernos, siendo tan diferentes, ¿verdad? ¿Cuándo o cómo es moderno el código Morse, por ejemplo, en comparación del email? ¿O cómo es moderno el barrilete
en comparación de un jet. Entonces, Anthony Gibbs dice que la teoría de la estructuración perdónenme, mareé un poco. Él dice que a través de las prácticas sociales se ha dado esta nueva estructuración, ¿verdad? Pero que cada vez las sociedades están más transformadas y a mayor velocidad. Perdonen ustedes, pues el calor en verdad me sofoca. Entonces, más allá de cuándo yo considero que es relevante saber o conocer cómo nos volvimos tan diferentes hoy a lo que éramos en las otras eras, la pregunta, en otras palabras, es parte de la creciente obsesión, por ejemplo, de las diferencias entre la modernidad y la posmodernidad, es parte de las crecientes diferencias en la identidad personal. Entonces, ¿cuándo nos volvimos tan diferentes de lo que somos hoy a las otras eras? Tenemos, vamos a ver si me deja ver esto. Déjenme ver si me deja abrir este video. Perdone. ¿Dónde estás? Vamos a ver si me deja abrir. Ahora no los encuentro, perdón. Aquí está. Permítanme, porque no los encuentro. Ya voy. Su nombre correcto es la Nueva Guatemala de la Asunción. Sin embargo, con esa manía que tenemos los guatemaltecos de poner sobrenombres o motes a casi todo, son muchos en los departamentos que afirman con toda seriedad que van a la Capirucha, refiriéndose a la capital de Guatemala. ¿A quién se le ocurrió tal cosa? Vaya usted a averiguar lo que seguramente envejecerá antes de que logre la identidad de semejante guasón. El caso es que cuando es fundada la ciudad capital, en pocos años se habían trazado las calles, señalando que en un solar o terreno determinado se construiría un templo o iglesia X. No había pues calles que tuviesen nombre, y los barrios por supuesto no existían ni en las páginas amarillas, ya que tampoco las habían inventado en el siglo XVIII. A pesar de ello, se sabe que todas las calles, llegado el siglo XX, tenían un nombre con el cual podía ser identificada por todos los capitalinos. Hay que recordar que el trazo original de nuestra nuestra ciudad capital, tenía apenas 12 calles que iban de la primera a la 12ª y de primera a 18ª, es decir, caminando a paso regular. Nuestra ciudad capital podría ser recorrida como si se tratase de un largo paseo en muy pocas horas. En aquellos primeros años de la ciudad capital, las calles no tenían nombres, al igual que los barrios, porque sencillamente no existían.
Bueno amigos, después de la ya consabida introducción a nuestro programa de Celajes de mi Tierra, cortesía de nuestra gloria de Guatemala, don Carlos Arturo Cifuentes Blanco, vamos a llevarlos a ustedes de paseo por la historia de nuestra querida tierra Guatemala, en especial de la ciudad capital de Guatemala. Como todos sabemos, nuestra capital de Guatemala fue fundada en el año 1776, después de la conquista española en los años de 1524. De lo cual se tiene algunos libros como constancia de ello, pero no las fechas exactas. Déjeme contarle que la Guatemala de hace 100 años era una ciudad completamente apacible, en donde los relojes caminaban lentamente, al menos los relojes de bolsillo, y los que adornaban algunos lugares públicos, siendo que los relojes de pulsera no aparecían aún por nuestra querida tierra Guatemala. Era una época en la que apenas había automóviles, los cuales estaban destinados exclusivamente para la gente con muchísimo dinero. Las personas que poseían un carro o un automóvil eran personas de mucho poder económico, ya que pagar 500 pesos oro americanos por esa época, mala traída del mismo desde el punto de compra a Guatemala, no era cosa de risa, costaba mucho dinero. De igual manera era la conseguida de combustible para dichas máquinas, que no era producto de venta en cualquier esquina. Venía desde México y tampoco costaba el mismo precio que un manojo de cebollas. Eran productos caros y poco asequibles para el mercado nacional. Era una época en que aún predominaban los elegantes carruajes jalados por caballos, mulas y otros animales por ahí equinos. La mayor parte de la red vial aún era de tierra, por lo que se levantaba una tremenda polvareda en los tiempos de sol, mientras que se hacía un lodazal cuando llovía. Los drenajes eran a flor de tierra y era común verlos a salir de cualquier lujosa residencia hacia las calles. Solamente habían letrinas, las cuales estaban casi siempre localizadas al fondo de las propiedades. Aún así, y a pesar de que uno y otro escalabro por ahí y rompía de cara, la capital era sumamente tranquila. Con decir que solo residían menos de 125,000 habitantes en toda la ciudad capital de Guatemala, mientras que en todo el país apenas sobrepasábamos los 2 millones de almas, esto según el censo de 1921. Bueno, como se dan cuenta, hoy estaremos hablándoles a ustedes sobre lo apacible, lo Lick tiene apagado su micrófono. Imagínense. Gracias. Así no, yo sigo. Ay, gracias por tener misericordia de mí. Sí, ya se mira. Sí, Ok. Pues les decía que no hay duda que somos diferentes hoy a las personas que vivieron en la Primera Guerra, por ejemplo. Nuestras ideas acerca del matrimonio, de la familia, la lealtad a la patria, nuestros gustos, la experiencia con la música y sus letras, ustedes las letras, por Dios, la música, cómo ha cambiado, ¿verdad? Para mencionar algunas cosas marcadamente diferentes, podríamos irnos, por ejemplo, a los 1600, en el año 1600, y descubriríamos que la experiencia de vivir en el área rural era muy diferente a aquellos que viven en los mismos lugares o en mis, o sea, ¿qué sería el lugar exactamente donde estamos ahorita, geográficamente cada uno? ¿Cómo sería hace 300 años? O sea, yo sé que donde estoy era una finca, ¿no? En la ciudad capital en Guatemala casi todo eran fincas, ¿verdad? Pero vemos diferencias hoy en comunicación, en transporte, por ejemplo, vemos esto, veamos, digamos, las personas que vivieron hace 10,000 o 12,000 años, en diferencia a los que vivieron hace 20,000 años.
cómo era en esa diferencia también. Podemos observar que en cada periodo de la historia humana hay un en común y es la necesidad de compartir información, ya sea por vista, por relato. Esto es realmente ha sido una constante en el desarrollo humano, siempre. De esto tenemos la tradición oral, que son pues las narraciones, historias, canciones, fábulas, mitos eh, de cada temporada, ¿verdad? Se han pasado de generación en generación hasta nuestros días. Yo les he dicho, ¿verdad? Que la Biblia no solo la vean como un libro para quienes tienen una confesión cristiana, y solo que la vean como una guía, sino en general todos podemos, sea nuestra doctrina o no, la Biblia la podemos ver como un documento de consulta social, ¿verdad? Porque ahí vemos, por ejemplo, este tema de los escribas con esta tradición oral, que ellos de boca en boca había un grupo que se llamaban los escribas que se dedicaban justo a eso, ¿verdad? A plasmar los hechos históricos e importantes de cada comunidad, como los cocodes, pues algo así, cocodes y codedes que hacen sus actas y todo eso, y ellos han plasmado pues la identidad cultural y la memoria. Y tenemos, por ejemplo, a Elizabeth Kubler-Ross, que es su forma de preservar, la pongo de ejemplo, pues porque realmente es admirable su trabajo. La forma de preservar sus saberes fue a través de sus 24 libros escritos, ¿verdad? Entonces tenemos esta tradición oral, que es la que hace que pues tengamos conocimiento de lo que pasó en nuestras eras anteriores, ¿verdad? En el contexto social y físico de la modernidad, pues vamos a ver la globalización que conectó individuos a gran escala a través de las redes. Montfort nos dice que la revolución de la agricultura hace 12.000 años o la revolución de la industria hace tan solo 200 años, su impacto más significativo fue la capacidad de propagar la información. Él añade a esto que la transformación humana siempre ha sido global y que se le atribuye a la conexión y al compartir nuevas ideas. Siempre, él dice desde siempre, ¿verdad? Porque el hecho de que los egipcios sembraran plantas que no eran locales en esa región, nos sugiere que el compartir, el mercadear y el hacer negocios son prácticas antiguas, realmente muy antiguas. Y se considera que nuestros primeros pasos por la tierra, compartiendo información, fue un proceso lento. En aquel entonces fue lento, por supuesto. Tenemos la vocalización con sonidos guturales, luego dibujaron los primeros humanos y luego hablaron. Y así inició el proceso de comunicación. Montfort nos da un ejemplo. En 1908, arqueólogos que estaban trabajando en la isla de Creta, en el Palacio de Minon, que data de los años, no sé, 800 antes de Cristo, ellos descubrieron estos discos de barro, son discos de barro horneados, y en ellos vemos esta escritura. Esa escritura no la han podido descifrar, pero lo impactante de este hallazgo es que encontraron 48 discos idénticos, lo que sugiere que era un método de comunicación, como un método de volante, ¿verdad? Y recordemos que fue hasta 2500 años después de la creación de este palacio que la imprenta inicia en China. Entonces, este era un medio de comunicación. Aunque la imprenta, a través de la continua migración, las guerras, las exploraciones o colonizaciones, llega a nosotros desde esta época, del 1800 años antes de Cristo, ya las ideas y plasmar las ideas se habían vuelto muy notorias. De esto, pues
tenemos este ejemplo, ¿verdad? Hace 1000 años antes de Cristo surge el barrilete en China. En 1903 los hermanos Wright hicieron un primer vuelo experimental. 3 décadas después se inicia la era de la aviación comercial. 40 años después, esos vuelos se volvieron el primer vuelo a la Luna. Podemos notar cómo las fechas o los periodos son cada vez más cortos en el tema de la innovación. Podemos ver, por ejemplo, en 1903 a Charles Babbage, que desarrolla la calculadora para problemas astronómicos. 10 años después vemos a Samuel Morse, que inventó el telégrafo. 25 años después vemos a Alexander Graham Bell, que inventó el teléfono. Y tan solo 25, 26 años después tenemos a Marconi, que inventa la radio. Entonces, sobre estos descubrimientos o inventos se sustenta, por supuesto, el invento de la computadora y el uso de la tecnología en los años 80 y en 1999 tenemos el acceso a la web global. ¿Por qué es importante todo esto? Porque esto trajo muchos cambios en la sociedad. Por ejemplo, el escuchar la radio daba una idea, ¿verdad? Pero la llegada de la televisión cambió todo. Vemos a Marconi creando la radio y de repente llega la televisión. Y no digamos cuando cambió de blanco y negro a color, ¿verdad? Esto fue un gran cambio que ocasionó en la sociedad. Pero esto sí cambió todo. Y aquí vemos un cambio significativo. Por ejemplo, hubo un cambio de roles en hábitos, en valores, en tiempos. Otro cambio significativo en la historia del siglo XX es muy importante, es la liberación femenina, los derechos universales y, por supuesto, el ecumenismo, ¿verdad? Entonces surgen preguntas como sociedad, nuevos cambios en los gobiernos, hubo cambios sobre política y sobre cultura y economía. Sí, Sofi, perdón, perdón. Oh, perdón, yo que la interrumpo. Sí, no Sí, interrumpes jamás. pues de hecho esto es muy cierto. Ahorita la nueva generación es la generación alfa y de hecho todavía no se sabe qué va a pasar con estos chicos porque son la primera generación que nace ya con la tecnología. O sea, estos niños ya tienen tablets desde que nacen hasta la fecha actual y pues todavía no sabemos las consecuencias que va a tener la tecnología sobre ellos porque es la nueva generación. Pero me pareció muy interesante el hecho de cómo toda la tecnología ha cambiado tanto que incluso cambió a una generación completa, ¿verdad? Sí, totalmente sí. Yo tengo una nieta que tiene año 8 meses y bueno, tengo una hija de 16 años que ella le hacía así a mi teléfono al teléfono de mi mamá, perdón, de tecla, ¿verdad? Entonces él le hacía así, decía no trabaja, decía ella, no funciona. Y eso fue a 15 años, digamos, y tenemos a Camila, mi nieta de año 8 meses. Ella no sabe que es un dígito o un teléfono de tecla, perdón, o un disco. O sea, sí han cambiado. Yo algo, y tal vez va a sonar un poco chistoso, pero a mí lo que más me preocupa de estas tecnologías y de tener el teléfono en la mano y poder hacer todo desde el teléfono, es que a veces se me olvida estar viendo para abajo y yo siento que se me van a caer los cachetes por estar viendo tanto así, ¿verdad? Porque no es que se caigan así, sino hacia el frente. Ya hay cambios estructurales, cambios óseos, están, ¿verdad? Que ya hay evidencia, algunos cambios en este huesito de acá. Vi un reportaje en la BBC hace unos días que decía que sí va a haber un cambio en la estructura ósea, pero que es por la postura, es postural, ¿verdad? No es que el cuerpo esté cambiando, sino que es postural. Entonces, sí, la llegada, la velocidad que tomó la velocidad que tomó la innovación y la velocidad con que estos productos empezaron a llegar a las diferentes poblaciones aceleró todo. En la llegada de la televisión, por ejemplo, mirábamos que fue, que digamos,
1920, 1930. Tenemos a Marconi, por ejemplo, haciendo esto de la radio. Tenemos la radio en, como en, en los 30. Mi abuelita recuerdo que fue a ella me contaba que ella fue a una feria de tecnología y que ella compró ahí su primera radio de transistores. Esta primera radio de transistores, yo creo que mi papá todavía la tiene por ahí, pero era emocionantísimo ustedes. O sea, yo nací en el 74, ¿qué sería? Como en el 84 ya había televisión blanco y negro y a colores, ya había canales 3, 7, 11, 13, 5, ¿verdad? Por lo menos aquí en Guatemala. Ya había cable satelital, pero recuerdo que mi abuelita prefería escuchar la radionovela y eso era emocionantísimo. O sea, así, y ahí viene, pa, 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 los pasos, ¿verdad? Y está abriendo la puerta y ¡uy! La puerta se abría y va a caballo y paca, 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 los caballos. Era emocionantísimo escuchar la radionovela con mi abuelita, pero también era muy emocionante ver la televisión. Algo que me contó, algo importante que mencionaba sobre la liberación femenina, los derechos universales y todo eso, es que eh, mi abuelita me contó, por ejemplo, que ella fue una de las primeras mujeres que pudieron optar a ser directoras de escuela. Mi abuelita era maestra y fue directora de escuela. Este era un cargo solo para hombres. Y otro dato importante que pasó en esta época de la radio, de ya una comunicación más rápida que el telégrafo y que esto, Morse, ¿verdad? Es mi abuelita también fue una de las primeras mujeres y creo que está en un listado aquí hay una placa donde está el nombre de las primeras mujeres que votaron. ¿Qué quiere decir que mi abuelita votó? Quiere decir que tenía cédula, que estaba identificada, algo que no pasaba antes, ¿verdad? O sea, toda esta comunicación, todo esto nuevo, también trajo muchos cambios en la sociedad. Vamos a ver un mensaje. Ok. Gracias por participar. Entonces, en el tema de la muerte, por supuesto, se ha modificado la forma en que nos relacionamos con la religión y la forma en que conceptualizamos el más allá. Este pensamiento, por supuesto que también se ha transformado grandemente y, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos a Alemania, que es la cuna del nacimiento de la era cristiana protestante, y aún así tenemos una encuesta, una información que dice que en 1950 el 50% de los alemanes creían en el más allá, en esto de la vida eterna, ¿verdad? En el tema de la vida eterna, en 1950. Luego tenemos la misma encuesta en los años 90 y dice que únicamente el 31% creía en el más allá. Ahora, en el año 2000 la hicieron nuevamente y ellos ahí dicen que únicamente la población, el 16% de la población alemana cree en este tema del más allá, pero ya no es el creer en el tema, sino que no es en el tema de la vida después de la muerte, sino que se volvió un tema de reunión con los seres familiares, los seres amados, perdón, y ya no es un tema que tenga presencia a Dios, este Dios que yo les digo, siendo la cuna de la era protestante, de la cristiandad, sino que ya es un tema de relacional, ya no es un tema con Dios, sino es un tema de familia, como que la familia se reúne a discutir si sí o si no y tenemos la estadística. El 16% va a decir que sí cree en el más allá, pero únicamente como un hecho de reunión en el más allá y no como un hecho religioso o que tenga que ver la presencia,
el tema de Dios, no esta discusión. Ay, Heidi dice, la radionovela está volviendo a la radio por TGW. Ay, qué emoción. Están transmitiendo El Milagro de 50 años, una que se llama El Milagro de la Montaña. No, me confundí, pero están El Milagro de la Montaña por si la quiere escuchar todos los días a las 3 p.m. Yo eso lo voy a apuntar. Ok, entonces TGW 3 p.m. A mí me va a emocionar mucho porque recuerdo mucho a mi abuelita con mucho amor, una gran maestra. En este tema de la vida eterna tenemos al doctor Hans Kuhn. El doctor Hans Kuhn, ustedes lo vuelven a ver y creo que leen un libro de él, un libro muy valioso que se llama Una muerte feliz y lo ven en el módulo de religiones comparadas de Cosmovisión. Él es un teólogo muy importante para la teología moderna, para nuestra época, y él no estaba muy de acuerdo, él falleció hace 2 años, creo yo, él no estaba muy de acuerdo con cómo se manejaba el tema de la vida después de la muerte. Él decía que ese era un tema distractor, que no permitía que las personas profundizaran en su fe. Él no cuestionaba si era real o no la vida después de la muerte. Él decía que el tema era un distractor, que las personas lo utilizaban como una muletilla, un distractor, y que las personas entonces se concentraban en el evento de morir. En esta época cosmopolitana, donde lo que pasa en Medio Oriente, que es lejanísimo, afecta a mi entorno inmediatamente, donde la contaminación en China, por ejemplo, me afecta directamente en el consumo de sus productos. La vida y la muerte realmente se ha transformado porque la vida y la muerte de aquellos lejanos afectan mi vida y mi muerte y la de todos. Hace unos días, creo que tal vez vieron ustedes la noticia de un barco carguero de estos que traen muchos contenedores que chocó contra un puente, ¿verdad? Y destruyó el puente y todo eso. Creo que fue, por supuesto, lamentamos que fallecieron algunas personas trabajadoras que estaban ahí. Eh, pues fue una gran noticia. Pero yo decía, ok, pues está bien, lamentamos que se cayó el puente, pues son Estados Unidos fabrica todo muy bien y con muy buenas condiciones materiales y tienen el presupuesto para lograrlo rápido, pero en un canal de economía, justo escuché, lo que afectaría a la población en Estados Unidos el que ese puente se hubiera caído. Porque justo creo que es como el paso de no solo las cargas que se iban a retrasar, por supuesto, sino que el paso entre ciudades. También había un transporte terrestre que iba a ser deficiente como el transporte marino. Entonces, pareciera que eso no nos afecta, pero sí nos afecta. Pareciera que las tormentas de arena del Sahara no nos afecta, pero es que mírennos la polvazón en la que andamos 2, 3 meses después, ¿verdad? O sea, ni 3 meses, como casi un mes tardan en llegar. Entonces, todo lo que afecta a otros nos afecta a nosotros. Este tema que ha cambiado de la vida después de la muerte, pues sí se ha vuelto un cuestionante en esta época. ¿Por qué? Porque como dice Hans Kuhn, no es un tema que se toque a fondo, no se habla sobre en sí la vida eterna y los procesos, sino que se habla del evento de morir. Y la vida eterna se ve como solo, ok, muero y hay una continuidad, pero desconozco esa continuidad. Entonces, en el contexto epidemiológico, la OMS dice que 350 millones de casos anuales que hay 350 casos de millones de casos anuales de muertes por enfermedades hoy en día. Diversas causas.
Eso quiere decir, y que el 1% de muertes es por causa, ay, perdón, me confundí por estar viendo la pantalla aquí. La OMS dice que hay 350 millones de casos anuales de diversas enfermedades hoy en día. De esos 350 millones, fallece el 1% por estas causas, ¿verdad? Entonces yo tomé estos datos de COVID en el mundo, que fue pues realmente un parteaguas en la sociedad. Tenemos estos 702 millones y pues fallecieron, eh, ¿qué? 702.000 millones y 6.000 millones fueron los que murieron. ¿Estoy leyendo bien? 6 millones. No, estoy leyendo mal, ¿verdad? Bueno, murieron 6 millones, el menos del 1%. Entonces, quiere decir que los índices de mortalidad han descendido, según lo que vimos en las sesiones pasadas. Esto ha sido gracias, por supuesto, a los avances de la medicina, al manejo apropiado de las enfermedades, a la alimentación y a la higiene. Ahora vemos, por ejemplo, una nueva situación en la población y es la expectativa de vida. Vemos, por ejemplo, Japón, que ellos dicen que entre 1911 y 1920 la expectativa de vida era de 75 años. Pero en 1960 ellos anunciaron que tenían 144 ciudadanos de más de 100 años. En el año 2000, ellos volvieron a hacer este anuncio y dieron a conocer que tenían más de 8.500 personas mayores de 100 años. Esto ha traído nuevos retos a la sociedad. En un estudio llevado a cabo en Estados Unidos en el 2015, este fue hecho la muestra fue de 10.900 personas mayores de 70 años. Ellos encontraron que el retiro, el retirarse, ¿verdad? El jubilarse o ser deshabilitado por alguna condición tenía gran relación con enfermedades como el deterioro cognitivo, la diabetes, problemas cardíacos, pero de estas principalmente es el Alzheimer, ¿verdad? Esta es la principal preocupación de la comunidad médica. Y ahora bien, no solo las enfermedades y la nueva expectativa de vida son las que forman parte del tema de la muerte hoy en día, sino que tenemos, por ejemplo, guerras, migración regular, migración irregular, el estrés, la delincuencia, hechos políticos, accidentes en el transporte. Vemos diferentes causas, ¿verdad? Pero aquí tenemos que el deterioro cognitivo es un factor muy alto de discapacidad en el mundo y principalmente en las ciudades grises. ¿Cuáles son las ciudades grises? Las ciudades grises son aquellas ciudades donde hay más adultos que niños. Nosotros, por ejemplo, somos una comunidad joven y nos llaman una comunidad joven porque tenemos muchos niños, hay muchos jóvenes y aquellas son comunidades adultas o ciudades grises porque ya no se ve, hay mucho más adultos que niños y eh, por cierta cantidad de adultos que fallecen, no nace un niño. O sea, hay muy poco nacimiento de niños. Por ejemplo, España, ¿verdad? El norte de España son ciudades grises. Entonces, el morir en el mundo moderno, la idea que las enfermedades ahora son procesos largos y realmente son progresivos, ha generado que se hagan profundas investigaciones para evitarlas, evitar estos tratamientos largos o aminorar sus consecuencias. En la era cosmopolitana, una muerte larga o un proceso largo no necesariamente
ha generado una buena muerte o una muerte bien manejada. De hecho, una buena muerte y bien manejada por enfermedad ocurre en la actualidad en hospitales modernos, costosos, con altos costos de tratamiento, o hospices, y que también tienen un alto costo, ¿verdad? Pero para quienes no tienen acceso a ese sistema extremadamente difícil y retador, también estigmatizado, por ejemplo, por el tema de morir, pues no van a ver una buena muerte. O sea, en términos de poder costear eh, este sistema, ¿verdad? Este sistema médico apropiado, adecuado a, las diferentes enfermedades. Yo puse esta imagen, por ejemplo, porque pues esta imagen nos permite ver una, no sé, una habitación, no es privada porque hay una cortinita, ¿verdad? A mí se me hace que es compartida, pero esto no es nuestra realidad en todos nuestros hospitales. Esta es si fuera en Guatemala, sería una realidad dentro de un centro de salud privado o alguna unidad VIP, si existen en el sistema de salud, ¿verdad? Yo no sé si existe eso, pero yo me imaginaría que debe de existir algo así. No sé, tal vez alguien nos pueda ayudar con esa información, pero esto sería el ideal. Para ver una buena muerte, esto sería el ideal, tener pues un lugar apropiado, digno, con atención, con tratamiento, con seguimiento, con medicamento, todo, y el poder costear, ¿verdad? Porque por lo general, por ejemplo, en Estados Unidos la salud no es gratuita. Hay una ley que dice que si usted llega al hospital, ellos tienen la obligación de estabilizarlo hasta, creo que son $900, algo así. O sea, hay una cantidad. Luego de esa cantidad, usted tiene que pagar. No tiene para pagar, usted puede contactar a servicio social, a trabajo social, perdón, y ellos lo van a referir. Hay donantes, hay una cantidad una organización, de organizaciones que pueden apoyarlo, pero el sistema de salud no es gratuito. Tiene un costo, ¿verdad? Entonces, el morir es más visto en la actualidad como un evento y no como un proceso. El tema de la preparación de la muerte es más un tema tocado por los adultos mayores y las personas se preparan más para el evento de morir, ¿verdad? O sea, se preocupan más si es que hay opción a esto por el velatorio, la foto. Hay más importancia en el evento que en el proceso. Esto también tiene que ver con la ritualización, con diferentes aspectos culturales. Por ejemplo, no es lo mismo prepararse para el evento de morir en la ciudad capital que en el interior. Por ejemplo, yo vivo por el aeropuerto en Guatemala, por la zona 13, y en donde yo vivo, en mi colonia, por ejemplo, creo que todos estaríamos de acuerdo en ir a un velatorio, a una funeraria. Pero muy cercano a mi colonia hay otra colonia en donde las posibilidades de las personas seguramente será velar en su hogar, pero es cultural, no es tanto un tema económico. Sí, Cindy, levantaste la mano. No Sí, te escucho. Ya. perdón, estaba encendido mi micrófono. También hay otro aspecto social que realmente a mí no me gusta, porque yo tuve la oportunidad de ir, pues cuando falleció mi abuelito,
em, que fuimos a la casa de mi abuelito, ¿verdad? Él estuvo allí, así fue, porque así es la costumbre, como usted dice, ¿verdad? Entonces, pero la familia, o sea, era incómodo compartir, digamos, con mi familia porque no teníamos como yo como que quería la privacidad para estar como más cerca de mis familiares, pero había como más gente que no, o sea, que yo no sé si eran amigos de mi abuelito o no. O sea, entonces, ya en la madrugada, cuando ya se habían ido, pues ya nos acercamos los primos, ¿verdad? Ya compartiendo ahí experiencias o recordando, ¿verdad? Algunas anécdotas con mi abuelito, ¿verdad? Entonces, em, por lo menos a mí sí me incomodó un poco eso porque yo decía, es más como más social, más que un evento familiar. Yo no lo pude entender y sí me quedé con eso, la verdad, y se los quería compartir. Gracias, Cindy. Sí, es algo cultural. Es algo cultural. Sí, Ángeles. Y lo que hablábamos, ¿verdad? De algunas tradiciones y costumbres que hay en el área rural para los que vivimos en la ciudad puede ser como chocantes en algún momento y viceversa. O sea, aquí tenemos, por ejemplo, eh, le llaman las lloradoras, no sé si han oído, pero hay pueblos en donde contratan lloradoras. En la Biblia habla de endechadoras, que son mujeres que cantaban y llegaban a llorar, pero se les contrataba, ¿verdad? Para que llegaran y hablaran de todo lo bueno que era la persona y lo lloraban, o sea, amenizan, ¿verdad? Acompañan. En el interior, así es. O sea, en el interior tenemos lloradoras. Sí, Ángeles. Hola a todos. Saludos con frío desde Shela. Dichosa. Quiero compartirles que cuando era un poquito más pequeñita, nosotros fuimos a la ciudad capital porque murió una tía. Entonces, como yo soy de Salcajá, de un municipio de Quetzaltenango, pues ahí sí que es lo que compartes, ¿verdad? De que aquí hasta se le paga a la gente para que vaya a llorar. Son 9 días de que se hace la comida, donde se le da comida todo el tiempo a las personas. Hay rezos, específicamente el día del entierro, se hace lo que es estofado y se compran hasta 3 arrobas perdón, de quintales, para que se hagan la idea de la cantidad de comida que hay que dar. Y se da pues en la noche cena y todo. Entonces, cuando nosotros vamos para Guatemala, llegamos a una funeraria donde nos dieron café y una sopita. La verdad es que fue como un choque para nosotros cultural, no lo habíamos vivido en ese entonces. Yo tengo 42 años, en ese entonces yo recuerdo que tenía 7 y aquí en Shela pues no estábamos, pues solo había una funeraria. Entonces sí fue bastante chocante la experiencia. Queríamos comida y no nos dieron. Exacto. O sea, aquí tenemos como el área rural y la ciudad, los, los testimoniales. Sí Sí, sí es sorprendente la forma, las diferencias que tenemos en esto de ritualización de nuestros procesos de, en el tema de muerte y de morir, perdón. Sí, sí hay mucha diferencia. Por ejemplo, a mí me sorprendió, ¿verdad? Falleció mi mejor amiga el año pasado en abril y yo se lo conté a mi esposo, que es de un área rural, y entonces le dije, mira, voy a ir al funeral de mi amiga, al velorio, le dije, no al funeral, al velorio. Y él me dijo, ¿y qué vas a llevar? Tal vez flores, le dije, pero me dolía mucho, tal vez flores.
no, pero no vas a llevar pollo. Y yo, no, ¿para qué voy a llevar pollo? Sí, porque es que vas a ir a cocinar, ¿cuántos días vas a estar ahí? Y yo, no, solo voy a ir, doy el pésame y me regreso. O sea, él estaba impresionado con que no fuéramos, yo no he ido a un funeral, a un velorio en el área rural, pero él estaba muy impresionado de la forma eh, tampoco simbólica, digamos, que tenemos en la ciudad de despedir a nuestros difuntos. Y a mí me impresiona mucho saber que hay que hacer 700 tamales y no sé cuánto, o sea, a mí eso me deja, pero impresiona. Licenciada, disculpe, es que no me Sí, sirve mi manita. no, no tenga Fíjese pena. que yo quería compartir, pues ahora, por ejemplo, cuando falleció mi hermano, a él no le habíamos preguntado quizá nunca si quería velatorio o no. Y hablando con los hijos, pues ellos que lo conocían decidieron que no querían velatorio. Y el día, pues, que él falleció, al día siguiente, en la tarde, les entregaron las cenizas y estuvo esa noche quien tenía que estar. Yo había regresado en la mañana del día que él falleció. Y más adelante, lo que ellos dijeron es, más adelante vamos a hacer una misa, porque él era creyente, era católico, y en México se hacen la misa dedicada a la persona, no como aquí que es una intención y mencionan a 20. Entonces, el día de la misa tenían la foto, tenían las cenizas y me dicen que fue muy, 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 muy emotivo allá cuando lo hicieron, ¿no? De hecho, por ejemplo, a mí no me gusta ir a los velatorios. Voy cuando es una gente muy, muy querida para acompañarlos un rato, pero lo que pasa es que ahí cuando usted se da cuenta, cuentan chistes y hacen un montón de cosas que al final de cuentas lo que menos están es casi acompañando a la familia, ¿no? Como haciendo acto de presencia, socializando, no sé. Y yo de hecho, por ejemplo, yo tampoco no quiero que me hagan velatorio ni mi hermano, sino que a mí me pareció, por ejemplo, esa buena decisión y a la misa va, al final de cuentas, el que realmente creo que quería estar y creo que todos los que van al velatorio también quieren estar de alguna manera, pero se hace como mucha chocha, mucho socializar, ¿no? Entonces, bueno, Ujú. pero creo que eso sí es muy de respetar de cada quien, lo que quiere, como usted dice, y sobre todo las tradiciones que tienen en algunos lugares. Además, también se ha vuelto pues un comercio tremendo alrededor del fallecimiento de una persona, ¿no? En México, por ejemplo, me decían, pues si usted contrata hoy, le sale más barato que si, porque si usted nos avisa el día que falleció, pues le sale un 40% más caro unas cosas. Así que dice usted, bueno, ¿qué es esto, no? Estamos hablando de la vida de una persona, pero pues sí es un comercio también alrededor de todo eso. Gracias. Claro, claro, es una preparación, pero la característica es de un sistema de consumo, ¿verdad? Del consumismo. Sí, Aarón, Gracias, Wendy. Buenas noches nuevamente a todos. Quería compartir acerca de la modalidad y el modernismo que existe en todos estos procesos, ¿verdad? Eh, Recientemente, acá donde vivo, falleció un amigo y compañero de trabajo y pues la celebración, el funeral fue de una manera privada, solamente con la familia, pero fuimos invitados a la celebración de su vida. Es un evento que se acostumbra a hacer en esta cultura y yo vivo en Estados Unidos. Y entonces me llamó mucho la atención que pues obviamente pues yo participé, pero yo llegué a un bar que era el bar favorito de esta persona que falleció y nos reunimos aproximadamente unos 50 compañeros de trabajo. Muchos trabajamos en diferentes áreas, de diferentes departamentos ahora, pero nos sirvió para reunión, para precisamente celebrar la vida de esta persona que había fallecido. Pero era un bar, era el bar favorito de esta persona que falleció, donde él iba a ver sus partidos de fútbol americano y pues el evento se dio entre bebidas, risas, música y pues decían, se compartía pues que se hizo lo que a la persona le gustaba hacer. Y ese fue el concepto de la celebración de la vida. Para mi cultura muy guatemalteca, pues no deja de ser un impacto el participar en estos eventos cuando lo que se está recordando pues es a un ser que falleció, ¿verdad?
pero lo quería compartir porque no deja de impresionar esos diferencias que hay dependiendo del ambiente de cada uno. Muchas gracias. Gracias, Aaron. Sí, son muchas diferencias que podrían, como decía antes, chocar con nuestro concepto, ¿verdad? Raúl, tiene la mano levantada. Gracias, Wendy. Yo quería compartir una experiencia personal cuando falleció mi mamá en la capilla de al lado. Nos pareció extraño porque a las 10 de la noche se retiraron todas las personas, tanto la familia del fallecido como los visitantes, y cerraron la capilla con llave y se retiraron todos. Y bueno, para todos los que estábamos en nuestro evento, diríamos, ¿verdad? Velando a nuestra familia, nos pareció extraño y todo el mundo no ha dejado de comentar, ¿verdad? Lo que quiero también recalcar y me parece interesante es que las personas que trabajan en las funerarias nos comentaban que tienen experiencias bien interesantes sobre las decisiones que toman ahora las personas en relación a su ser querido, cómo realizar el evento. Una persona nos contaron que decidió no velar el cuerpo, solo pusieron un libro y las personas que iban llegando firmaban el libro y la familia hizo turnos para atender a los que les iban a dar el pésame. Había sido una decisión de la persona no velaran el cuerpo, que lo mantuvieran oculto y solo como por rigor cumplir las 24 horas. Gracias, Wendy, solo quería compartir eso. Gracias, la verdad es que es interesantísimo y aquí nos damos cuenta cuán importante es el poder ritualizar nuestros procesos. Ahora estamos hablando de rituales, o sea, una mezcla, ¿verdad? Ya vemos que baile, aquello formal y tal vez muy triste o muy respetuoso, ¿verdad? Que no había chistes, que no había tanta plática, había más rezos, las endechadoras o lloradoras. Esto ya está cambiando mucho, pero esto representa la característica de cada familia. Y si vamos a lo que dice Montfort, representa a una clase media que crea tendencias. ¿Verdad? Eso es lo que él dice, él desde sus investigaciones es lo que él dice, que van a surgir diferentes tendencias, como esto de los niños, de revelar el sexo de los niños, ¿verdad? Que si es rosado o si es celeste, eso es una tendencia, diría Montfort, de clase media que se disparó, ¿verdad? Que ahora toda la gente o pastel o humo o globos o que el perro, hay boxeadores, lo que usted quiera que revelan el sexo del niño. Asimismo, esas tendencias han pasado a todos los rituales del ser humano y, por supuesto, a la muerte, ¿verdad? Solo para notar que todo tiene que ver con características de consumo, ¿verdad? O sea, el consumista es el que va marcando las pautas de qué es lo que se va a generar. Tengo una conocida que es planificadora de eventos y ella su especialidad es planificar bodas. Pero hace unos años bajó un poco esto de la planificación de eventos justo con la pandemia y entonces ella empezó a planificar divorcios y la fiesta del divorcio, ¿verdad? Entonces algo así me imagino con Aarón, ¿verdad? Que dice uno, ¿cómo vamos a hacer una fiesta de esto? Nosotros que no hacemos este tipo, sino que es más cuadrado, digamos, más dentro de un patrón, nuestra tradición. Gracias por sus comentarios. Y de los adultos mayores, hablábamos, por ejemplo, que el 95% de los adultos mayores en Estados Unidos viven en comunidades
plus 50 se llama, o plus 60, que es más 50 o más 60, que quiere decir que son comunidades para personas mayores de 50 años o mayores de 60 años. En la comunidad más 60, por ejemplo, no aceptan personas de 50 años. Tiene que haber cumplido 60 para poder vivir ahí. Estas comunidades son exclusivas para adultos mayores y solo el 5% de adultos mayores en Estados Unidos vive institucionalizado en un asilo o en un hogar de retiro, pero cuidado por otras personas. El 25% de los adultos mayores morirá en un hospital a pesar de haber deseado morir en su hogar, y esto debido a golpes, caídas y sus consecuencias, por supuesto. El 17% morirá en emergencias médicas, el 80%, aunque desea morir en su hogar, pero es probable que tenga, el 8%, perdón, desea morir, va a morir por un accidente en un hogar, aunque haya el 80% de ellos haya dicho que desea morir en su hogar, van a morir en la emergencia. El 23% fallece por problemas de salud y el resto por la edad. Otra estadística que fue llevada a cabo en el estado de la Florida en 4,000 adultos mayores que habían fallecido. Ellos hicieron un estudio y ellos detectaron que el 98% de estos adultos mayores un año antes habían tenido una caída o un accidente que deterioró su vida. Vemos aquí entonces que en Estados Unidos tenemos un mejor manejo de la enfermedad, un mejor manejo del dolor, un mejor seguimiento, medicamento, tratamiento, pero aún así vemos que lo que más le afecta a los adultos mayores hoy en día es la pérdida de la autonomía, ¿verdad? Entonces vemos aquí, por ejemplo, esto es de un diario local del estado de la Florida. Esta es Josephine, un adulto mayor que está internada, que es de este 5% que está internado, está institucionalizada dentro de un asilo. Y ella dice, estoy al borde, apenas puedo hablar, estoy destrozada por dentro y no sé ni cómo expresarlo. Ya abandoné todo lo que hacía, me voy. Ya no puedo orar como lo hacía antes, recuerdo poco eso, pero me dejo ir hacia lo que logro recordar. Aunque creo que estoy camino hacia la muerte, nunca imaginé que llegaría en soledad a este día. Desearía poder tirarme sobre el césped y rodar, pero no puedo. Y esta es una realidad que me encierra. Este anuncio que fue colocado en el USA Today, es un diario en el estado de la Florida, llamó mucho la atención porque representa, por supuesto, a este 5% de personas que están dentro de un asilo, pero que están dentro de un asilo porque pues no tienen familia, muchos decían no tener familia, o ya no está la familia cercana, o ya fallecieron, pero que ellos siguen deseando vivir. Esto es lo que vemos ahora en esta era, es principalmente estos expectativa de vida diferente con adultos mayores que tienen diferentes formas o sufrimientos. ¿Verdad? Aquí vemos un sufrimiento existencial, algún padecimiento crónico seguramente que la tiene limitada a salir, y la dependencia y pérdida de autonomía en el lugar en donde ella se encuentra. Dentro del resumen de la era cosmopolitana, vemos que durante todo el recorrido de estas 4 semanas encontramos que las personas mueren en todos los lados, en todas las épocas, a toda edad, y eso no ha cambiado. O sea, eso no ha cambiado y no va a cambiar. La observación histórica importante aquí es que dentro de los diferentes periodos vemos cómo se ha intentado dominar a la muerte
más que comprenderla. O sea, se ha intentado muy poco el comprender la muerte y sus procesos y se intenta dominar, ¿verdad? La salud pública no favorece la ideología de la muerte. Larga, sino promueve la preparación para el evento. Y miren ustedes, con esto les voy a contar algo que me pasó el viernes. El viernes me invitaron a una celebración del Día de la Madre en un hospital aquí en la ciudad de Guatemala, hospital público. Y iba con mi hija Chispita. Yo ya he ido varias veces a acompañar, me llaman algunos, me conocen dentro del hospital, me llaman para acompañar a algunas personas cuando se les va a dar Solo va a sacar esto para que... algún diagnóstico importante. Permítame, solo pago mi... Ok, aquí. Entonces, pues me han llamado. Hay algunos casos cuando me han invitado. Pero entonces, íbamos caminando, yo enseñándole las diferentes áreas a Chispita, mi hija, y vimos a una pareja llorando. Entonces fui a dejar a Chispita al área donde estaba nuestro equipo y regresé pues, a acompañar un poco a las personas por el tema, para preguntarles un poco el tema de por qué estaba sufriendo tanto, la señora principalmente. Y mientras que ella me comentaba, yo pensé que era el papá, pero era el esposo y todo esto, mientras ella me hacía la aclaración, escuché la llamada del señor, que él estaba hablando con alguien por teléfono y él le decía, mira vos, qué médico más pura lata, porque más malo, porque yo ya sé que ya esto no va a retroceder, el cáncer, ¿verdad? Yo ya sé que esto no va a retroceder, pero fíjate vos que yo le estaba diciendo que si me iba a poner algún medicamento para mantenimiento. Y el médico me dijo, no, ya deje de estar gastando. Lo que le quedan son 3 o 4 meses de vida, mejor gásteselos en su familia. Entonces, o sea, el lenguaje no fue el correcto, pero lo que entiendo es prepárese para morir, para el evento de morir, deje de gastar dinero, ya no se ponga nada. Eso es lo que se promovió en ese momento. Y yo es lo que considero que se promueve muchas veces, es prepararnos al evento de morir, no al proceso, no médico, porque no somos médicos, aquí hay médicos, pero la mayoría no somos médicos. No preparamos a las personas para el proceso médico, sino para el proceso de vida que tiene un limitante por la enfermedad, ¿verdad? Entonces, no se promueve dentro de los sistemas, muchas veces se promueve más la preparación para el evento que para el proceso. En las comunidades donde se promueve el tema de la muerte y la preparación integral, hay un estilo de vida más longevo, ¿verdad? Entonces tenemos Estados Unidos o Japón, donde se promueve la conversación sobre la muerte. Y sí hay un estilo de vida más longevo y hay menos sufrimiento existencial y por supuesto hay como un reconocimiento diferente al adulto mayor, ¿verdad? Un estatus social medio alto tiende a promover medio alto o alto tiende a promover más la adecuada preparación para vivir y para morir, para los dos procesos. Podríamos decirse en ese punto que, por ejemplo, cierto nivel de libertad financiera podría apoyar en que las personas puedan concentrarse más en su estilo de vida, en mejorar el estilo de vida y, por supuesto, en mejorar su estilo de muerte, su final, ¿verdad? Y tenemos aquí que la prevalencia de ciertas enfermedades que son asociadas a la vida urbana y a las expectativas de vida promueven cierto nivel de ansiedad que se derivan en un deterioro del sistema familiar y por supuesto pues hay violencia, ¿verdad? Hay mucha violencia
cuando hay un deterioro dentro del sistema familiar y tiene que ver mucho con la ansiedad que generan las enfermedades. En la era cosmopolita, los adultos mayores son un problema de salud pública. En Guatemala tenemos leyes, iniciativas de ley, asistencia, la asistencia es limitada, hay mucha violencia en contra del adulto mayor, hay mucho abandono. De hecho, hace como 3 meses nos llamó alguien que si podíamos ir a recoger, ese fue el término que él utilizó, a un adulto mayor que estaba abandonado en una cenefa de una casa que ahí la habían dejado en una gradita y que tenía ahí 2 días esperando, diciendo que el hijo le dijo que se quedara ahí, que lo iba a ir a recoger. Entonces, pues se creía que el adulto mayor estaba abandonado. Por supuesto, guiamos a la persona que nos llamó a que hiciera la denuncia, que llamara a la Procuraduría, que llegaran hay una unidad de atención al adulto mayor, que llegaran y que pues seguramente lo llevaron a alguna institución que apoya al adulto mayor. Pero sí hay mucha violencia, mucho abandono y que el cuidado de un adulto mayor es costoso, ¿verdad? Hay estigmas sobre las enfermedades en general. El morir se ha convertido en una prueba o un conjunto de pruebas y la religión ya no es un referente. Principalmente las nuevas líneas de pensamiento cristiano ya no son un referente para el acompañamiento a la persona en final de vida. Pero la Iglesia Católica sí sigue siendo un referente de rituales de final de vida. Aquí tenemos el nacimiento de la muerte vergonzosa y existen muchas ironías en la experiencia de la muerte cosmopolita. Hoy en día, por ejemplo, vemos un lazo muy grande de modernidad, de logros en la salud, en tecnología, avances veloces y vemos una expectativa de vida mayor. La muerte o hablar de ella se ha modificado en esta época de natural a algo lejano y por supuesto que es una conversación muchas veces negada. Morir es un tema tabú, tiene mucho tiempo de ser tabú, pero ahora entendemos un poco de dónde surge y este tabú es por los estigmas que hay en los conceptos que son tan cambiantes. Pues, por ejemplo, vemos con COVID. ¿Qué pasó con el COVID? Que las personas decían fue gripe, se le agravó la gripe, fue cáncer, fue el páncreas, el apendicitis, cualquier cosa, menos COVID. Las personas no estaban preparadas para decir que su familiar había muerto por COVID, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque había un estigma. Vivir mucho ahora es un factor que se considera en relación a costos, al desgaste financiero. Lo de los adultos mayores, que yo les decía, hay un desgaste financiero y esto, ¿qué es lo que implica? Por ejemplo, el cuidar a un adulto mayor. Yo tengo una amiga que tiene 4 enfermeras para cuidar a su mamá. Claro que ella pues tiene los medios para lograrlo y tiene una visita médica muy semanal, una alimentación especial, pañales, yo no sé, todo lo que un adulto mayor pueda necesitar en su casa para asegurar su comodidad y un cuidado digno, pero ella tiene la posibilidad, ¿verdad? Pero es costoso. Y no es solo acompañarlo, eh, sino también es, por ejemplo, los costos que trae ese acompañamiento. Y yo lo veo, por ejemplo, con las personas con cáncer que se hospedan en nuestra casa. O sea, no es solo la persona el que viene a su tratamiento a los diferentes hospitales, sino es quien lo acompaña. Esto es un costo adicional, ¿verdad?
Entonces hay un alto costo en los procesos ahora. Entonces vemos otros tipos de muerte en la actualidad y que impactan a veces muchísimo más que la muerte física. Entonces de eso tenemos pérdida de estatus, ¿verdad? Más, que es una muerte, la descalificación pública, los deshabilitados o jubilados, enfermedades contagiosas, privados de la libertad y hay está nuevo que sucede con las redes sociales. Puede haber una muerte a través de, pero no física, ¿verdad? Es una muerte social. ¿Ok? Entonces, ahora la muerte no es solo vista como un hecho biológico, sino social. Desde el manejo de las redes sociales, por ejemplo, mencionemos a, a un doctor. Hay un doctor, un cirujano que tenía una vida próspera, una profesión muy próspera, unas redes sociales muy activas que las mantenía muy activas y su situación cambió, ¿verdad? Trágicamente su situación cambió y ¿qué es lo que vemos? Vemos una muerte social. En esta muerte social la comunidad juega un papel muy importante, ¿verdad? Él sigue vivo, él está dentro de un proceso y en la era cosmopolitana la dimensión moral de morir es diferente porque antes veíamos que se buscaba el vivir bien para morir bien y ahora se enfoca en vivir y que en su momento alguien más gestione, ¿verdad? Entonces, ahora tenemos otros tipos de muerte y, por ejemplo, les mencionaba este caso, que hay muchísimos más, por ejemplo, el Xalapán, esta panadería, ¿verdad? Que tan famosa, tan buena, tan rico todo, pero en algún momento parte de la familia Xalapán se fueron en contra de perros y fue un gran escándalo. ¿Qué hicieron ellos? Ellos tuvieron una muerte social. Ellos bajaron sus ventas, casi cierran o cerraron tiendas, hubo momentos tensos de violencia en contra de las tiendas, los actores de este hecho violento contra los animales pues fueron perseguidos por la ley, perseguidos por la comunidad. O sea, ya no es solo la muerte física la que vemos ahora. ¿Sí, Irene? Gracias, Wendy. Eh, con las personas privadas de libertad, yo he podido notar, porque he tenido pues, la oportunidad de acompañar a varias familias que han tenido familiares que tienen una muerte social y están privados de su libertad. Pero yo he podido notar que las familias sufren la muerte social junto con su ser amado por llevar el mismo apellido o por, pues, obviamente, ¿verdad? Por ser familia directa. Y pues al mismo tiempo, pues le pasan ese proceso de duelo muy doloroso. Es bastante desgarrador para mí el ver que a los niños se les da esa muerte social en los colegios. Eh, los dejan de invitar a las piñatas, les prohíben a los niños ser sus amigos, les dejan de hablar y los niños ya de por sí están lidiando con un proceso de duelo. Y en lugar, pues, las personas de ser empáticas, porque realmente, pues, al final, pues, no somos dueños de la verdad ni de la ley, ¿verdad? Y pues que la ley se dé como debe de darse, pero nosotros, ¿por qué castigar también con esa muerte social a los niños y a las familias que ya están pasando un proceso de duelo? ¿Verdad? Es bien interesante porque sí lo he visto en todos los casos que he podido acompañar, las familias de los reos sufren de esa muerte social junto con sus familiares. Sí. Y aquí vemos que es un tema comunitario. O sea, no podemos detener esto comunitario. Quisiéramos, pero en realidad es, como dicen, tapar el sol querer tapar el sol con un dedo. Cuando empezó en diciembre
del 2019 hablarse de COVID y los casos y que en China y que Wuhan y que todo esto. En enero, a mí me llamaron para darle acompañamiento a un niño. Yo no acompaño niños, yo lo derivé a alguien más, pero la solicitud era acompañar a un niño que era chinito, de ojo chinito, y que los amigos no le hablaban y no querían comer con él y que no querían tanta cosa, porque era chinito y que de China venía el virus, ¿verdad? Y que si que comes murciélago y que por qué te comiste el murciélago, cosas así. O sea, pero ellos vivían por el estigma, por esta etiqueta, una muerte social. O sea, son diferentes aspectos que vamos a ver ahora. Ya no es tan relevante lo biológico como lo social y lo importante que la importancia que le da la comunidad a esto. Ahora todo se viraliza, todo. Y ya no hay confirmación de datos, ya puede que sea cierto o mentira, pero se viraliza, ¿verdad? Gracias por su comentario. Sí, los privados de la libertad pues viven una muerte social bien difícil, porque más en nuestro sistema, ¿verdad? Que se supone que son inocentes hasta que se pruebe lo contrario, pero aquí hay la comunidad hace también justicia. Sí, Gloria. Sí, Wendy, esta parte que has hablado al final, el tema de las redes sociales, de tanta situación que se ve, donde también, independientemente de qué lado estemos, eso no es lo importante, sino cómo la justicia también se ha politizado y a muchos de estos privados de libertad estando en cuatro paredes o bien con una medida sustitutiva. Es algo bien difícil porque las personas, incluyéndome yo, porque yo estoy en un proceso de esos, em, ya no nos atrevemos ni a escribir en la red, ni siquiera como a pedir algo, pues, porque resulta que todo el mundo va a hablar, va a decir, va a comentar y ni saben, no tienen ni la menor idea de nada, defienden por defender, acusan por acusar, es terrible. Sí, Realmente eso vivimos en es una terrible. sociedad diferente, ¿verdad? Sí, nuestra sociedad sí ha cambiado. Y la velocidad con la que se transmite la información de boca en boca o de pantalla en pantalla, digamos ahora, es realmente rápida. Permítame un momento. Ok. Bueno. El doctor Erving Goffman es un sociólogo, él es muy importante dentro de la sociología y él crea este concepto de muerte vergonzosa. Y él dice que una persona estigmatizada es una persona descalificada de la aceptación social. El estigma es la intencionalización de la vergüenza, internalización, perdón, de la vergüenza. Un sentimiento que dice Goffman que es de rechazo cuando la persona por lo general se considera normal. Muchas veces este estigma se sirve de una característica y no de un todo de la persona. Y, por ejemplo, conocí a una señora hace unos 25 años en un grupo. Yo asistí a un grupo y esta señora, yo tuve la oportunidad de conocerla ahí, fantástica, pero su profesión, ella era sexo servidora, ella era prostituta, ¿verdad? O sea, su profesión era la prostitución. Y
todas las personas la veían mal, todas, porque ella era diferente, realmente no era diferente. Ella se vestía diferente y se maquillaba diferente, pero ella no era diferente. Si ella hubiera ido vestida toda de negro, tal vez y sin maquillaje, nadie hubiera notado su profesión o nadie hubiera asumido su profesión, que sí era porque ella nos lo contó. Pero tuvimos la oportunidad porque de este gran grupo había varios subgrupos y ella estaba en mi grupo, no mi grupo, sino en el grupo donde yo estaba. Y tuve la oportunidad de conocerla y pues me pude dar cuenta que ella era una excelente madre, una hija devota realmente a su mamá. Era excelente en su comunidad, claro, en la comunidad donde ella ejercía su profesión. Era creativa hasta donde ya no, muy creativa, muy voluntariosa. Y, pero ella o sea, había un estigma sobre ella. Este estigma solo veía su forma de vestir, su forma de hablar, porque hablaba pues así bien cantado, ¿verdad? Así bien sin filtro, y su forma de maquillar. Este estigma eh, la hizo un todo, era una característica, era su profesión, pero para el estigmatizador se vuelve un todo. Ella es todo eso, aunque nosotros que pudimos conocerla, pues vimos todos esos grandiosos aspectos que ella tenía como ser humano. Entonces, el estigma surge de una característica y no de un todo de la persona. Ella con el tiempo, su gran temor era dejar su profesión, porque era del medio en el que ella sostenía a su hijito y a su mamá. También creo que a su abuela, pero era su gran temor. Con el tiempo, ella era muy creativa. Con el tiempo, no sé cómo recibimos un curso de piñata juntas, pero ella me decía, ay, vos si crees que de esto se puede vivir. Yo creo que sí, le decía, yo creo que toda la gente usa las piñatas y si no, vos te ideas algo y haces otra cosa. Y con mucho temor se convirtió en piñatera y tiene una fábrica de piñatas. Ella dejó su profesión, pero jamás dejó su forma de vestir, ni su forma de maquillarse, ni su forma de hablar sin filtro, ¿verdad? Pero ya no es su profesión aquella, sino que ahora tiene otra, pero el estigma sigue sobre de ella. ¿Verdad? Esta característica, su profesión, que era una característica para la sociedad, eh, la veían como un todo, ¿verdad? Entonces, el estigma le da a la persona una identidad que no es absoluta y que no toma en cuenta sus múltiples roles o expresiones sociales, ¿verdad? Entonces, la estigmatización también está asociada a vergüenza, a rechazo, a discriminación, por supuesto, y a las etiquetas, ¿verdad? Las etiquetas son parte del estigma y del miedo y del desconocimiento. Y aquí les comento, por eso puse la Wendy, porque pues a mí me pasó. Yo empecé en el 2019 a apoyar un grupo de mujeres y eran mujeres que apoyaban mujeres con cáncer. Y recuerdo que en alguna vez, no sé por qué, yo di una plática, pero no habían muchas y las que habían luego ya como van como saliendo del grupo cuando terminan sus procesos de quimio o de radio, pero quedó el tema, ¿verdad? De la Wendy. Después, en la época de COVID escribí algunos artículos para ellas, todos tenían que ver con el duelo, con la muerte, con los procesos, ¿verdad?, de vida para entender la muerte. Pues directamente pocas veces hablo de la muerte con alguna persona, menos que esté en un proceso. Pero pues estos artículos, más eso que ya se decía de mí, me invitaron a un evento creo que fue en noviembre del 2020, ya cuando ya empezábamos como a medio podernos reunir. Entonces entré al salón
Y cuando entré, empecé a escuchar a un grupo de señoras que estaban ahí y decían, ay, no, vos, la Wendy, ni menciones a la Wendy aquí, la Wendy allá. Entonces me llamó la atención, que ¿quién será? ¿Quién será la Wendy, verdad? Porque cómo hablaban de ella. Y entonces me fui con la coordinadora que no me conocía en persona y le dije, mire, vengo al evento. Me dijo, ah, sí, pase adelante, que no sé qué. Y le digo, mire, tengo una pregunta, pero es así muy curiosa. Allá atrás escuché que hablan mucho de una Wendy. ¿Quién es Wendy? Ah, la Wendy. Me dijo, ay, sí, la Wendy. Fíjese que la Wendy nació porque hay una señora que habla de la muerte. Y entonces a la muerte no le llaman muerte, sino le llaman la Wendy. Entonces, ¿cuál es su nombre? Ah, bueno, está bien, dije, me sorprendí, ¿verdad? ¿Y cuál es su nombre? Soy Wendy. O sea, había ya una etiqueta, por supuesto, un estigma sobre el quien habla del tema y una etiqueta a, pues a mí no en ningún momento me afectó, me llamó mucho la atención, ¿verdad? Que no pudieran, pues, conversar acerca del tema con las señoras y que en vez de mencionarla como un proceso natural del ser humano, pues le llamaran por mi nombre, ¿verdad? Pero justo las etiquetas, pues, nacen o surgen de ese estigma y del miedo y del desconocimiento. Así es que, en términos de estigma, la muerte se ha vuelto una deshonra. Esto tiene que ver mucho con, no es solo una deshonra la muerte en algunos casos que no tengan que ver con enfermedad, sino muchas veces cuando la enfermedad tiene que ver dentro del proceso de muerte, hay mucho estigma, ¿verdad? O sea, ya les mencionaba esto de evitar el decir que había muerto por COVID, por ejemplo, alguien que fallece por SIDA. O sea, hay mucho estigma. Y eso que ya hay más información que tenemos de los 70 para acá, 80, que son 20, 40, 45 años hablando del tema, de todo lo que se sabe del SIDA, pero aún hay mucho estigma en torno al tema, ¿verdad? Entonces, Kaufman también dice que muchas personas se resisten a esa etiqueta y a la etiqueta y al estigma. Y entonces desarrollan estrategias para evitar ser victimizados en su entorno social y moral. Él ve varias etapas en el proceso de evitar la estigmatización. Y número 1, aprender, informarse, educarse de los diferentes procesos de, por ejemplo, procesos legales. Ok, claro, yo no me voy a volver abogada, pero yo sí puedo, cuando alguien menciona algo, sí puedo decir, ¿ya leíste acerca del proceso? ¿Sabes qué quiere decir estos términos? O en la enfermedad. O sea, conocer mucho las estadísticas de las enfermedades ayuda mucho. Informarse sobre las enfermedades ayuda mucho para evitar la estigmatización. No solo de quién está viviendo la enfermedad, sino de, por ejemplo, quién lo acompaña o quién está cercano a ellos, pues es muy valioso el poder aprender, informarse y educarse. Otro punto es observar los temores de la sociedad en torno al tema. Hay muchas personas que le tienen miedo al SIDA. Ok, entonces observamos qué tipos de temores son y en base a esos informamos a la sociedad o a la comunidad. Desde nuestra posición de influencia, educar. La base para derivar, digamos, este trending, esta tendencia a estigmatizar, es educar. Educando podemos derivar muchas barreras y principalmente esta de la estigmatización que genera tanto dolor a las personas. Y número 4, el respeto y la aceptación.
Entonces, estos son factores importantes para poder trabajar y trabajar con alguien, entender sus temores reales sobre la muerte. Hay mucho, el tabú tiene mucho que ver con estos estigmas, con estas etiquetas, el tabú, el temor, tiene que ver mucho con, como decíamos desde un principio, con la construcción, con el saber, el identificar de qué forma estamos construidos en nuestra familia, de dónde surgen los temores, son reales, hubo algún sufrimiento real, solo nos contaron, fue un sufrimiento comunitario que quedó plasmado en la memoria de nuestra familia. Hay mucho que podemos aprender de conversar con nuestra familia. Y podemos también, como dice Goffman, para evitar esta estigmatización, pues informarnos, educarnos, dialogar desde nuestra posición de influencia, permitir los espacios de conversación sanos en donde no se hable, como tanatólogos, no se habla solo de muerte porque muchas personas van a escapar de nuestro camino si saben que solo vamos a hablar de muerte por este mismo tema del tabú, pero sí podemos abrir los espacios para conversar acerca de la vida y acerca de cómo han sido los procesos comunitarios o familiares, de cómo se entienden estos procesos de enfermedad y muerte. Comentarios hasta acá. Friedrich Nietzsche dice que muchos mueren demasiado tarde, muchos mueren demasiado temprano. La realidad es que mueren en el momento justo. Surge esta pregunta: ¿cuándo es el momento correcto de morir? Eso no lo sabemos. La experiencia o lo podemos crear. O nuestros procesos de vida, dentro de nuestros procesos de vida podemos ir creando, tal vez no la fecha correcta de morir, pero sí la construcción correcta de cómo morir, la planificación correcta de cómo deseo morir. Y es más que un evento, no se trata del playlist, de la foto, de la ropa, de las flores, no se trata de eso. Eso es un evento. Eso creo que responsablemente debemos de hacerlo todos. Creo que todos deberíamos de tener contratado un servicio funerario con las características que decíamos, con las intenciones de prenecesidad que decíamos, que nuestros familiares se alivie su sufrimiento. La toma de decisiones en estado de shock sea aliviada con nosotros habiendo tomado esta decisión en prenecesidad. Eso es importante. Pero para prepararnos para morir, requiere más. Requiere más. Requiere esa medida personal que tenemos de nuestras metas, nuestros sueños, nuestros deseos, los sueños, anhelos y deseos que tenemos para nuestra familia, para nuestra empresa, para nuestra organización, para la unidad donde trabajo. Todo eso es llevarlo a cabo, trabajar por él, ser buenos ciudadanos, buenos seres humanos. Claro, desde el concepto de bondad y bueno personal, yo lo sé que también es una construcción, pero el llevar una vida plena es realmente la construcción para un momento correcto de morir. No es para el evento. El evento lo vamos a gestionar, lo vamos a preparar y otros lo van a gestionar por nosotros. Y entonces, pues la experiencia de morir hoy se ha vuelto más privada, pero el reconocimiento o desprecio social se ha vuelto público. Esas son las diferencias que tenemos hoy en día. Que aunque nosotros como
seres individuales gestionemos nuestro proceso de morir privado, el reconocimiento será más con nuestras redes sociales, más con nuestros estilos de vida, y si independientemente si somos unas personas de grupo o que nos gusta estar más en comunidades pequeñas, nuestro reconocimiento hoy en día va a ser público. Y es que muchísimas gracias por haber estado en estas 4 sesiones, este recorrido histórico. Para mí es realmente un verdadero honor poder ser parte de este diplomado, de poder acompañarlos durante estas 4 semanas y honro sus historias, honro el tiempo que invierten en esta diplomatura y realmente deseo poder verlos llegar al final del diplomado, y si en algún momento nos volvemos a encontrar será en la certificación, cuando si desean certificarse como tanatólogos. Espero poderlos ver en el futuro. Yo soy la eterna estudiante del diplomado de tanatología, así es que me ando colando por todas las clases. No sé si tienen algún comentario. Licenciada, solo darle las gracias por todo, licenciada. Muchísimas gracias. Gracias, Wendy, muy interesante desde el primer módulo hasta el final. Muchísimas gracias. Un gusto Gracias, conocerla. Gloria. Gracias. Gracias, señora Wendy. Ha sido un gusto escucharla. Está bien, hasta Gracias. Perú. Gracias. Gracias. Como siempre, Wendy, muy agradecido por todo. Gracias, Aarón. Ángeles, tienes la mano levantada. Sí, gracias, cariño. Siempre lo has estado con cariño. Siempre es un placer enorme escuchar de ti, aprender de ti. Sabes que te tengo en mi corazón. Realmente has construido mucho en mi vida y a través de ti muchos hemos aprendido sobre lo que es la tanatología y lo hermoso que es el acompañamiento. Entonces, gracias nuevamente por todo. Gracias, Ángeles. Lilian, tienen la mano levantada. Y gracias, licenciada, por todo el conocimiento. Aprendimos bastante de usted en estas 4 semanas. Y también tengo una duda para la certificación. ¿Cuál es el proceso? Para la certificación es más o menos como en el módulo 7, más o menos cuando empiezan a ver cosmovisión. Nosotros hacemos una invitación para quienes se quieran unir a la certificación. Es un proceso de 4 meses, son 10 talleres los que llevamos a cabo. Necesitan llevar a cabo también 75 horas de acompañamiento o elaborar un documento de investigación. Nosotros damos todos los parámetros y plantillas, formatos para lograrlo. Es un proceso bien bonito. Gracias, licenciada. A ustedes muchísimas gracias. Gracias nuevamente por haber estado. Los invito a dialogar mucho con su familia acerca del tema y recuerden que hablamos de vida y de procesos de vida que nos llevan a entender la muerte, no al revés. Wendy, ¿Sí? perdón, Wendy, una pregunta. Sí, Matías. Digamos que esta certificación se podría sacar alterno con el curso que estamos llevando, ¿o hay que terminar este curso primero? No, sí se puede llevar alterno, pero tienen que terminar o sea, cuando inician el 7º módulo, porque el 7º módulo ya no ven acompañamiento. O sea, ya son temas, creo que es cosmovisión y luego viene lo legal. Entonces, terminamos todo lo que es la base del acompañamiento, todo lo histórico, el autocuidado y toda la base del acompañamiento. Y a partir del 7º mes, que ya son como más específicos, acompañamientos, ya no tiene que ver con el acompañamiento en sí, sino con temas relevantes como religión y temas legales, que ya pueden iniciar el proceso de certificación. Muchísimas gracias, muy amable. Wendy, si uno quiere terminar esta parte y más adelante hacer la certificación, ¿es posible?
Sí es posible, solo que tiene que ser en un proceso no mayor a 1 año, porque si no tienen que actualizar. Claro, claro. Muchas Recuérdense gracias. que la tanatología, al igual que todas las ciencias, necesitan de nosotros que nos actualicemos, mantengamos actualizados. Así es que muchísimas gracias. Dios los bendiga. Gracias, feliz noche a todos. Igualmente. Buenas noches a todos, gracias. 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 ¿Qué manda?